Pues nada, pues eso, yo soy Gemma Sevilla, formo parte de la unidad de investigación del Centro Nacional del Hidrógeno aquí en España y aunque actualmente mi investigación se basa sobre todo en tema de materiales para empleo en electrolizadores y en pilas de combustible, hoy os vengo a hablar en general del hidrógeno como hidrógeno renovable y la descarbonización de la sociedad. Estos son los puntos que quiero tratar, hablaros un poco del Centro Nacional del Hidrógeno y de lo que hacemos nosotros, hablar pues eso, del papel que va a jugar el hidrógeno en la descarbonización no solo de la industria, sino de la economía y de la sociedad en general, y la estrategia que están tomando los países o los gobiernos en general para lograr ese objetivo de descarbonizar la industria. Y sobre todo luego proyectos demostrativos en los que se ha implementado esas estrategias. En cuanto al Centro Nacional del Hidrógeno, nosotros somos un centro de investigación público que estamos en España. Estamos concretamente en Castilla-La Mancha, en Puerto Llano, un pueblo de 50.000 habitantes más o menos, y en este caso pues somos un ente público que funciona a medias entre el Gobierno de España y el Gobierno de Castilla-La Mancha, que es la comunidad autónoma donde estamos. Y aquí podéis ver nuestras instalaciones, nuestra sede. El Centro Nacional del Hidrógeno, pues principalmente tiene como objetivo el desarrollo de las tecnologías del hidrógeno y pilas de combustible. Nosotros desarrollamos pues muchos proyectos de investigación. Esos proyectos de I+D+I van a ir un poco bajo contrato, es decir, aquellas entidades que quieran contratarnos, al final somos un trampolín entre investigación básica y empresas, con lo cual la gente puede contratarnos. También desarrollamos nuestros proyectos con financiación, ya sea en financiación pública de fondos internacionales, nacionales o regionales, y también desarrollamos proyectos estratégicos que están financiados con fondos públicos. Como he dicho, nosotros somos un centro de investigación y ahora mismo estamos trabajando en cosas o en materiales que hoy en día no están tan implementados y necesitamos hasta que encontramos una financiación en proyectos bajo consorcio y demás, pues los intentamos nosotros desarrollar con fondos públicos. Y por supuesto estamos abiertos a colaborar y a trabajar con terceros, dando nuestros servicios de consultoría, poniendo a servicio del resto de entidades nuestros laboratorios y nada, y estamos abiertos desde 2007, ¿vale? ¿Cuáles son nuestras líneas de trabajo o nuestro plan estratégico? Bueno, pues intentamos abarcar toda la cadena de valor del hidrógeno, desde la normativa y seguridad, como ha dicho Rebeca en su presentación. A ver, el hidrógeno, aunque sí bien es cierto que se ha utilizado en muchas industrias, ¿qué pasa? Que hay muchos proyectos que actualmente son novedosos, ¿no? Y entonces eso va a requerir de mucha normativa que actualmente no está. Entonces participamos en esos comités técnicos para regular este tipo de proyectos. O en tema de materiales, tema de fragilización y demás, se están utilizando materiales que no sabemos cómo de aptos van a ser para hidrógeno. Pues en todo ese planteamiento normativo es en el que participamos. Y además, bueno, pues en general en toda la cadena, como puede ser la producción de hidrógeno, no solo de vía electrolítica, sino también hacemos procesos biológicos, incluso tratamos de procesos fotolíticos o novedosos como el reformado. Y luego, reformado con sistemas novedosos. Y luego, pues lo que es el almacenamiento, no solo químico, sino también químico. Y además la transformación en pilas de combustible. Tenemos alta temperatura y baja temperatura y además pues hacemos proyectos de integración en aplicaciones estacionarias o para el transporte y además damos o intentamos colaborar en actividades de cross-cutting, es decir, pues una implantación socioeconómica. Hay que ver si este hidrógeno que o estas plantas no son aceptadas por la sociedad o no son demandadas, tenemos un problema o intentamos ver qué piensa la sociedad en cuanto a eso. Y luego también hacemos una labor de difusión y divulgación.
Una vez comentado el centro, quiero hablaros de lo que es ya se ha venido hablando tanto en este evento como en muchos otros, del hidrógeno. El hidrógeno para descarbonizar la sociedad. ¿Por qué? Bueno, pues porque es un combustible limpio, está llamado a ser el combustible del futuro y aunque además es que se ha venido utilizando en muchas industrias. ¿Qué pasa? Bueno, pues el hidrógeno, como os digo, actualmente y en el pasado se ha utilizado en la industria de los fertilizantes para hacer amoníaco, en la industria del refino para desulfurar esa gasolina o ese diésel que se producen en las refinerías, en la industria agroalimentaria, por ejemplo, para hidrogenar la mantequilla y hacer margarina, por ejemplo, en la industria farmacéutica. Pero ¿qué pasa? Que también hoy en día pues, va a ayudar a descarbonizar la sociedad porque va a poder ser o utilizarse en movilidad relativo pues, a todos los temas de diferentes medios de transporte que existen y además en la energía, es decir, vamos a poder reelectrificar el sistema energético. ¿Qué pasa? Bueno, pues actualmente el hidrógeno está siendo consumido, sobre todo pues, para el tema de la industria, de los fertilizantes para amoníaco o del refino, sobre todo. Según la Agencia Internacional de la Energía, pues está proyectado o se ha estimado que para 2050, como veis, pues se triplique ese consumo y para 2070 incluso se incremente muchísimo más. En este sentido, pues, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, en la industria del refino, poco a poco el hidrógeno se va a dejar de utilizar. En cambio, para el sector del transporte vemos que su incremento es muy, muy notorio. Lo mismo ocurre con el de la energía. Vemos que se va a ir consumiendo más hidrógeno para producir energía. Y bueno, en cuanto al amoníaco, pues probablemente es algo que debería mantenerse constante, pero posiblemente se vea aumentado ese consumo de hidrógeno para producir amoníaco, dado que el amoníaco se está considerando como carrier para transportar hidrógeno. ¿Qué pasa? Eso actualmente hemos dicho que el hidrógeno se está utilizando para producir amoníaco sobre todo y para la industria del refino. ¿Qué pasa? Que este hidrógeno que se está utilizando actualmente está producido por combustibles fósiles, casi en su totalidad. Solo un 4% está producido por electrólisis. Estos métodos de producción están usando combustibles fósiles que llevan con ello una generación de gases contaminantes como el CO2. Por ejemplo, aquí os muestro cómo, por ejemplo, producir hidrógeno con reformado de gas natural, como es el caso, está emitiendo 10 kilos, casi 10 kilos de CO2 por kilogramo de hidrógeno, y si hacemos gasificación del carbón tenemos casi un 20 kilos de CO2 por kilogramo. Esto cambiaría si hacemos una captura, si escondemos, como dice Erwin, el CO2. Y si hacemos electrólisis o utilizamos electrólisis como método de producción, vemos que esa contaminación o esas emisiones se reducen notoriamente, siempre y cuando, claro, ese electrólisis, es decir, esa energía para disociar la molécula de agua y producir hidrógeno y oxígeno, provenga de energías renovables o en su defecto nuclear. Aquí os traigo, por ejemplo, cuál sería hacer electrólisis si seguimos utilizando energía de la red eléctrica cuya energía se ha producido con combustibles fósiles. Vemos que al final prácticamente si esa energía procede de combustibles fósiles, el hidrógeno seguiría siendo sucio y no sería verde, a menos que utilizásemos renovables. Es decir, que es de vital importancia que si hacemos electrólisis sea con energías renovables. En este sentido, bueno, pues eso, estamos intentando tornar al hidrógeno verde, es decir, aquel en el que se ha reducido las emisiones de CO2 para su generación. En este sentido, por ejemplo, el proyecto Certify, que es un proyecto europeo, está tratando de dar los mecanismos para
para dar eso, el certificado de garantías de origen, es decir, que al final se certifique que ese hidrógeno que estamos produciendo sea verde, porque de otra manera pues no conseguiríamos los objetivos que es descarbonizar el transporte, la industria y en general la economía y la sociedad. ¿Qué pasa? Bueno, pues hemos dicho que el hidrógeno que está llamando a ser el combustible del futuro es así porque no emite gases de efecto invernadero y entonces pues las estrategias sobre todo que están siguiendo los países fue reducir esos gases de efecto invernadero con el Acuerdo de París y después, bueno, pues han seguido más estrategias y aumentando el número de actividad pues para eso, para conseguir la descarbonización del sistema energético o industrial. Aquí vemos, por ejemplo, un cronograma de cómo esto está basado en España, ¿vale? ¿Qué pasa? Que en España hubo las primeras actividades en 2002 con la creación de la Agencia Española del Hidrógeno. Nosotros fuimos creados en 2007 como precisamente un mecanismo para conseguir ese objetivo de descarbonizar. Y no es hasta ya 2015, bueno, y ya en 2019, cuando realmente de 2019 para adelante se ha tenido en cuenta pues estos objetivos y realmente se está trabajando en ello. Antes estaba simplemente planteado, pero ahora es cuando realmente se está trabajando. Tanto es así que, bueno, en Europa y en España, en Europa y en el resto del mundo, pues cada país está hablando y está redactando sus estrategias. Por ejemplo, España ha sacado su hoja de ruta recientemente, pero bueno, aquí vemos que en el caso de Chile, pues también está en ello, de hecho ya lo ha sacado. Y, por ejemplo, países como de Sudamérica, como puede ser Colombia, Paraguay o Uruguay, están también trabajando y desarrollando sus planes estratégicos y supongo que en breve pues tendremos esa hoja de ruta o planes para implantar el hidrógeno verde como vector energético para descarbonizar muchos sectores de nuestra sociedad. Por ejemplo, el de España, y que se parece mucho al del resto de países, tenemos aquí los objetivos que pretende alcanzar con esta hoja de ruta. Por ejemplo, tenemos aquí los gigavatios de potencia que se quieren instalar, que son 4, es algo que actualmente hay muchos proyectos que están proyectados y que prácticamente ya han logrado los 4 gigavatios, pero claro, a la hora de realmente llevar a cabo esas plantas de hidrógeno verde va a ser complicado porque realmente igual a la hora de hacer esos electrolizadores pues se están dando cuenta que requieren mucha cantidad de materia prima y estaría bien en este punto en que Erwin ha hablado de la minería, oye, si pudiésemos descarbonizar la minería y hacer electrolizadores verdes, no solo hidrógeno verde, sino electrolizadores verdes, pues mira. Y luego además, bueno, pues el tema de hidrogeneras para conseguir pues eso, un transporte verde, que al final, como se ha visto, aunque era el caso de Chile, pero en España es más de lo mismo, el transporte consume muchísimos combustibles fósiles y con ellos unas emisiones. Si pasamos al hidrógeno verde, pues esas emisiones se reducirían, que al final es el objetivo principal de todo ello, es reducir, en este caso son 4,6 millones de toneladas, pero bueno, cuanto más mejor. Y finalmente hablaros de los proyectos que se están desarrollando o que ya se han desarrollado en España y en Europa para descarbonizar la sociedad. Uno de ellos, por ejemplo, es siempre el acoplar con energías renovables y hacer un mix en el que el hidrógeno no sea solo electrolítico procedente de energías renovables, sino que puede ser producido por biomasa y inyectarlo a la red para hacer blending o directamente usarse en el transporte o reelectrificar la red con pilas de combustible. Algunos proyectos en el que nosotros como CNH2 hemos participado o en general se están desarrollando en Europa y en España fue el Renovagas, en el que se hizo la metanación, se purificó un biogás y se capturó ese CO2 y ese CO2 luego se metanizó con un hidrógeno procedente de un electrolizador de tecnología AM
este proyecto en el que se intenta descarbonizar la industria de los fertilizantes, un proyecto de Iberdrola aquí en Puertollano, y en el que se van a instalar para 2021, está pensado que entre en operación 20 megavatios de potencia de electrólisis. Para eso, para producir hidrógeno, que al final va a generar amoníaco. Con esto, más o menos el 35% del hidrógeno que produce Fertiberia, la empresa que produce el amoníaco, pues conseguiría un amoníaco verde. También es el caso del proyecto Refine, es un proyecto que se está desarrollando en Alemania y está relacionado con producir hidrógeno pues, para una refinería, es decir, la descarbonización de las refinerías. En este caso es un electrolizador de 10 megavatios, bueno, es una planta de 10 megavatios con 5 electrolizadores de 2 megavatios de ITM Power. Y finalmente, bueno, tenemos aquí el proyecto de Green Highland, es un proyecto español que pretende un ecosistema completo de hidrógeno, basado en hidrógeno verde, en el que se van a producir alrededor de 333 toneladas al año de hidrógeno y va a ser utilizado tanto en industria, tanto en transporte como en pilar de combustible para hoteles, ¿vale? Y finalmente un proyecto que es el H2POR, que es otro método de descarbonizar lo que es el sector marino. En este caso nosotros, el CNH2, está en este proyecto para hacer una hidrogenera que va a abastecer de hidrógeno a la maquinaria que se utiliza en un puerto, ¿no? Esas grúas de carga y descarga pues serían alimentadas con hidrógeno. Y nada, pues muchas gracias por vuestra atención. Este es mi contacto por si queréis saber o conocer algo más y os insto a que visitéis nuestra página web.